y voy a hacer los pasos uno a uno. De nuevo, por favor, si hay un problema con el video y el audio, me avisan. Entonces voy a conectarme primero al motor relacional. ¿Ok? En este caso estoy especificando mi máquina, mi servidor. Y aquí lo que van a aparecer son las bases de datos que hay disponibles. Gracias, Griselda. Excelente. Aquí están las bases de datos que están disponibles y entre ellas la que habíamos hecho de Promidad. Denme un segundito para descargar el archivo de estudiantes que está directamente en el aula virtual para replicar tal y como ustedes lo debían haber hecho y usar exactamente el mismo archivo que proporcionamos. Entonces lo voy a descargar en este mismo momento. Para hacer todo el proceso de carga de datos, primero en la base de datos y después crear las estructuras y el modelo de minería en el análisis services. Entonces voy acá primero a importar los datos. ¿Ok? Entonces sobre la base de datos sobre la cual quiero importar los datos hago clic derecho y en la parte de tareas o tasks voy a importar datos o import data. ¿Ok? Entonces hago clic ahí. Eso me va a abrir un asistente, que es este que está acá en pantalla. Y el siguiente paso va a ser seleccionar mi fuente de datos. En este caso va a ser un archivo de Excel, que era lo que estaba ahí disponible. Entonces donde dice Data Source, especifico Excel. De acá está el path. Perdón, ese no es el path. Ese es el path. Voy a especificar el archivo de este estudiante que lo acaba de descargar. Ok. Bueno, es un Excel 2007, que es básicamente lo que tiene habilitado como máximo el SQL Server. Voy a darle siguiente. Dense para ver que lo que tengo acá. Para ver este error en mi máquina. Bueno, aquí tengo un problema hecho con el driver de ODC. Voy a tener que hacer el ejemplo con un archivo de texto. Entonces voy a hacerlo de una vez en el caso que tuvieran ese mismo problema, que no tengo registrado el driver en mi máquina. Entonces voy a hacer esto. Vean, voy a hacer esto, lo siguiente. En el caso que tuvieran el mismo problema en sus máquinas. Ok, entonces acá está el archivo de Excel. De hecho, este 2 no debería estar ahí. Si se hace 2 ahí, por favor lo eliminan. Acá estamos el archivo de Excel, es un archivo de Excel normal. Y voy a guardarlo como un archivo de texto CSV. Entonces voy a darle un Save As. Ahí en esa misma carpeta de Download. Y voy a especificar que es un archivo CSV. ¿Okay? Y voy a dejarle ese mismo nombre de estudiantes. ¿Ok? Listo. Ok, entonces ya está guardado el archivo. Voy a regresar al Management Studio. Aquí me hace una consulta. Denme un segundito para ver. Ok, gracias. Gracias, Andrés. Sí, básicamente es que aquí había un 2, ¿verdad? Por acá, digitado. Eso era un error. Entonces lo eliminé. No voy a abrir las columnas. Vamos a ver si me funciona bien. Y lo puedo hacer desde el SQL Server. Gracias por esa observación, Andrés. Entonces voy a cerrarlo. Aquí posiblemente esto es lo que les ha presentado algún errores a algunas personas. Por aquí había un 2, ¿verdad? Entonces ahí lo eliminan y continúan el proceso. En este caso, vean que lo que hice fue guardar el CSV. Entonces voy a regresar aquí al Management Studio y en este caso voy a especificar que el Data Source es un archivo de texto o un flat file. Y voy a especificar acá la ruta.
aquí está el archivillo que yo acabo de generar. Entonces voy a darle a abrir. Y aquí esta parte es importante. Cuando le dan seleccionar el archivo, en este caso el CSV, vayan a la opción de columnas. Antes, por favor, seleccionen esta opción que dice que los nombres de las columnas están en la primera fila. Y cuando vayan a columnas, aquí deberían mostrarse todas las columnas que estén, digamos, disponibles. En este caso ya me lo leyó bien porque eliminé ese 2 que estaba por ahí. ¿Ok? Entonces acá ya la lectura está correcta. Vamos a darle siguiente. Y en este caso voy a especificar la base de datos a la cual deseo importar esos datos. ¿Okay? En este caso es esa base de datos de Promidad, de mi servidor Promidad PC. Obviamente sus máquinas va a ser distinto el nombre del servidor. Y la base de datos va a ser la base de datos que ustedes hayan definido. Voy a darle continuar. Y en este caso voy a crear una nueva base de datos, perdón, una nueva tabla. Voy a ponerle estudiantes 2. Aquí ya lo reconoce porque yo ya había creado una. Entonces acá va a pensar que yo voy a insertar datos en una tabla existente, pero simplemente voy a definir acá una nueva tabla que se llama estudiantes 2. ¿Okay? Aquí donde dice Edit Mappings, siempre es bueno chequearlo. Y por ejemplo, si aquí hubiesen más columnas, ustedes las pueden omitir. Por ejemplo, acá donde dice Destination, si hubieran más columnas acá, que son productos de algún error en el archivo de datos, pueden darle esta parte que dice ignorar. ¿Okay? Voy a especificar acá de una vez que mis columnas son numéricos. Voy a ponerle acá que es voy a poner acá numérico. No voy a cambiar esos formatos ahí. Y estos son numéricos, son notas, ¿verdad? Son valores numéricos. Y los estudiantes es una columna de tipo texto. Voy a continuar, aquí pueden dar un preview para ver que todo esté bien. Ok, vamos a ver si es... ok, aquí el Webex me está dando un problemita, entonces posiblemente en algún momento se me va a cerrar la presentación. Si eso pasa, se espera un momentito y vuelvo a entrar al Webex. No sé por qué este Webex está fallando. Ok, vale, continuar. Y vamos a ver si todo es satisfactorio. Ok, por ejemplo acá ven este mensaje. Aquí aparece un mensaje y básicamente es por el tipo de los datos, ¿verdad? Entonces voy a hacer lo siguiente. Si aparece este error, no, perdón, este error es por otro motivo. Es porque el archivo está abierto. De hecho, a alguna persona por ahí le apareció un error de este tipo y siempre es bueno pues ver la parte de mensajes para ver el detalle del error. Y acá, pues aunque está en inglés, acá básicamente lo que dice es el motivo del error, y acá lo que dice es que no se puede procesar esto porque el archivo está en uso. ¿Okay? Entonces tengo que cerrar ese CSV para poderlo ejecutar en este error particular. ¿Okay? Entonces voy a cerrar esto, voy a darle back acá. Voy a cerrar el archivo para ver si soluciona esto. Ok, ya está se ha guardado. Vamos a ver si me permite generarlo de nuevo. Ok, y esto es otro error. Y vamos a ver. Ok. El error decía es que ya estaba la tabla, estudiantes 2, porque ya la había creado. Ya me segundito nada más acá y voy a especificar esta opción que dice que elimine la tabla en el caso que exista. Pero eso era porque yo ya la había creado. Ok, listo. Ok, entonces ya se importaron todos los datos y podemos revisar que eso haya sido satisfactorio. Vamos a cerrar acá. Y en la base de datos de Promidad, en la parte de tablas ya debería haber una nueva tabla que dice estudiantes 2 y aquí está. Y vamos a explorarla. Clic derecho, seleccionar todas las filas. Y aquí están todas. Vean este punto acá. Acá
tuve un problema con el formato de, ¿cómo se llama? El formato de número en el CSV que estábamos como punto y el formato que estaba configurado era la coma, entonces me redondeó los números. Pero bueno, en todo caso ya el archivo se importó, que era lo que me interesaba. Pueden cambiarlo en el CSV para que el formato esté con coma y la importación de datos sea correcto. ¿Ok? O no sé si fue que el tipo de dato que puse perdió los decimales, pero bueno, no importa. Lo que quería amplificar era la parte de importar datos. ¿Ok? Creo que hasta ahí algunos han tenido problemas, pero bueno, acá eso debería ser suficiente como para que puedan importar los datos. Voy a continuar ahora con la creación de la estructura de minería de datos en el análisis services y poblar esa estructura de minería. Entonces lo que voy a hacer acá es conectarme al servidor de análisis services. Ok. Y en este caso, vean de nuevo acá en la parte de conectar, vean que estoy seleccionando la segunda opción que dice análisis services. Y en este caso especifico de nuevo el nombre del servidor, que en este caso es mi máquina. Okay, entonces ya que estoy conectado con mi análisis services y cerrando las bases de datos que yo había creado. Ok. De nuevo, disculpen, denme un segundito para cerrar Webex porque me parece un contador que se va a cerrar en un minuto la aplicación. Entonces voy a tener que cerrar Webex de nuevo. Disculpen estos inconvenientes técnicos. Un segundito. Ya casi regreso. De nuevo estoy por acá. Disculpen este inconveniente, no sé qué pasa con Webex, con la aplicación de Webex. Ok, entonces por favor de nuevo me indican si hubiese algún problema de nuevo de audio y video, por favor me indican. Ok, ¿sí me escuchan por allá todos? ¿Sí? ¿Alguien me puede confirmar si me están escuchando? Bueno, ¿me pueden confirmar, me pueden confirmar si me están escuchando? Lo escuchamos. ¿Sí me escuchan? Perfecto. Gracias. Ok, entonces continúo. Acá estoy en Análisis Services. Ok. Ya hemos creado esta base de datos donde vamos a estar trabajando. Si no, pues simplemente pueden hacer clic derecho en bases de datos y crear una base de datos. Voy a hacer la parte de creación de la estructura de minería, poblar la estructura de minería, etcétera, tal como lo hicimos en la clase anterior y que ustedes tenían que hacer en la tarea. Entonces voy a hacerlo todo de nuevo. Entonces primero voy a traer o mostrar todos los scripts que estaban compartidos por ahí, que por ejemplo eran esta lista de archivos para crear la estructura de minería y crear el data source y demás, y vamos a irlo viendo poco a poco. Entonces digamos que yo ya los he descargado en esta carpeta y voy a ir abriéndolos uno a uno. Entonces recuerden que el objetivo en este caso era crear un modelo de minería de datos para clustering, para hacer una segmentación de estudiantes, de tal manera que primero hay que crear varias cosas. Primero la estructura de minería, después había que poblar la estructura de minería, definir el modelo,
y ejecutar el modelo, ¿ok? No sin antes pues haber creado, digamos, el link entre el Analysis Services y el SQL Server para poder extraer los datos. Entonces vamos a hacerlo poco a poco. Entonces acá, desde el Analysis Services, ¿okay? Voy a ir haciendo el proceso, digamos, de abrir esos archivos. El primer paso lo voy a hacer abriendo el archivo. Que denme un segundito para copiarme esta ruta. Entonces voy a hacer acá abrir. Bueno, ya acá lo tengo. Y primero voy a crear mi estructura de minería. ¿Ok? Que era esta, estudiante de estructura. Entonces vean que le di a abrir. Y ya automáticamente, como yo estoy posicionado en mi Analysis Services, no me pide una nueva conexión. Y lo que hay que definir acá son varias cosas. Uno, cuál es la base de datos target o destino, donde voy a crear esa estructura, y en este caso voy a especificar que es Promidad. Voy a borrarme esa estructura que habíamos creado antes para que no haya problemas y ustedes vean todo desde cero. Ok, entonces voy a crearla simplemente. Vean que abrí ese archivo, me posicioné sobre esa base de datos y voy a darle a ejecutar. Okay. Entonces ya, listo, se creó la estructura, voy a darle a refrescar y acá está la estructura de datos, de minería de datos. Ahora lo que sigue sería poblar esta estructura de minería de datos, pero primero había que crear un link, en este caso, entre el Analysis Services, que es este servidor que está acá seleccionado, y el motor relacional. ¿Ok? Entonces yo por ahí les compartí un script que era para crear la estructura, que se llamaba crear data source, y entonces voy a ejecutar ese script. Entonces voy a especificar ese archivo, voy a darle a abrir, y en este caso voy a seleccionar este que se llama crear data source. Ok. Y ven que acá cambia un poquito porque este archivo no es un archivo de DMX, sino es un XML. Y entonces acá no está la base de datos. Porque esa base de datos no se especifica acá, sino que se especifica acá donde dice Database ID. Entonces en este caso mi base de datos se llama Promidad SSAS. Entonces vean que estoy seleccionando, ya lo hice un poco más grande, estoy modificando esta parte que dice Database ID. ¿Ok? Ese sería el equivalente a seleccionar la base de datos. La base de datos que está acá. Me preguntan que cómo se quita el error de en medio. ¿Cuál es el error de en medio? Perdón. No sé si puedes elaborar un poco más la pregunta ahí, Andrés. En esta pantalla, acá. En esta pantalla donde estoy seleccionando acá la estructura. ¿Cuál error? Acá no debería haber. En esta, digamos, este script es muy simple. Aquí realmente no deberían tener problemas más que haber seleccionado aquí una base de datos. Si está en blanco, por ejemplo, si está así, en blanco. Bueno, no es que aquí esté conectado. Vamos a ver cómo hago para replicar algún posible error acá. Aparece al inicio un error. Entonces voy a tratar de replicar, por ejemplo, acá un posible error. Digamos, acá hice clic en DMX, en este botoncito que está acá. No voy a darle conectar. Entonces aparece acá todavía, digamos, el editor vacío. ¿Ok? Acá dice no connect, el error que puede haberles ocasionado a algunos. Digamos que yo tengo así, perdón. Si le dan ejecutar acá, básicamente le va a pedir una conexión. Y si le da conectar, y eso lo va a poder ejecutar. No sé cuál error, Andrés. Aparece al inicio un error. Este error que dice acá, not found. Este error que está acá al inicio, digamos, no es críptico, dado que no puede ser que no hayan, digamos, modelos de minería creados al inicio, ¿verdad? Entonces realmente no hay problema con esto. Ok, excelente, entonces ese era el punto. Si acá no hay problemas, una vez que ya están creados,
los modelos aquí van a aparecer. Ok, voy a quitar esto. Entonces ya tengo mi estructura creada. Entonces voy a regresar a la parte de la conexión. Entonces ya cambié la base de datos destino de este data source. Y lo que sigue acá es configurar un poquito algunos parámetros. Y entre ellos, por ejemplo, el string de conexión a la base de datos. En este caso, dejen esto así porque es el proveedor de SQL Server. Y en la parte de Data Source se especifica, digamos, el servidor destino, o más bien, perdón, el servidor fuente de los datos. En este caso es mi máquina que se llama Promidad PC. ¿Ok? Y yo me estoy conectando con seguridad de Windows, entonces esto lo dejan así. Y la base de datos inicial va a ser Promidad, que es donde tengo los datos acá. Esta que dice Promidad. ¿Ok? Este nombre va a ser el nombre del Data Source. Entonces voy a poner el nuevo Data Source. Nuevo Data Source. ¿Ok? Entonces simplemente seleccionan todo esto y le dan F5, la tecla F5. Y listo, eso debería ser suficiente. Acá donde dice Data Sources, si le dan refrescar, debería aparecer esto que dice nuevo Data Source. Siempre es bueno que corroboren que esta conexión sea satisfactoria o esté correcta. Entonces pueden darle doble clic al Data Source. Doble clic. Ok, listo. Aquí me sale un diálogo. Ok, aquí me hace una pregunta de cómo se creó esa base de datos. Ok, esa base de datos ya voy a hacer una nueva, Andrés, para que vea cómo se crea. Entonces, por ejemplo, acá donde dice Connection String, básicamente aparece lo mismo que definimos acá manualmente y lo podemos corroborar. Entonces, hacen clic ahí y donde están los tres puntitos, hacen clic y aquí básicamente aparecen los mismos parámetros que definimos. Si ustedes le dan Test Connection, debería funcionar. Si hay algo que no funciona, entonces lo cambian. Para los que tuvieron problemillas con que decía error ODBC o DBC, podría intentar cambiando este proveedor. Creo que a Griselda y unos compañeros les dio ese problema. Entonces pueden intentar cambiando ese proveedor. Por ejemplo, acá utilicen OLDB. Vamos a ver si no tengo problemas, si tengo ese instalado. Promidad PC, base de datos. Promidad, vean que cambié de proveedor. Test Connection y funciona. ¿De acuerdo? Entonces, para aquellos que han tenido problemas con ODBC o OLDB por ahí, pueden intentar cambiando el proveedor para ver si lo funciona. Ok, le dan OK y listo. Entonces ya está el Data Source configurado. Me pregunta ahí Andrés que cómo se creó esta base de datos. Bueno, esta base de datos hay varias formas de crearlas. Evidentemente, una muy sencilla es simplemente acá en el Analysis Services. ¿Okay? Análisis Services, bases de datos, clic derecho, nueva base de datos. Y entonces, por ejemplo, acá le puedo poner nueva base de datos. Y esta parte es muy importante cuando lo están creando. Por favor, utilicen esta que dice Use the Service Account. Esto también puede generarles algunos errores a algunos. Especifiquen este tipo, digamos, de impersonation. Esta opción que dice Use the Service Account. ¿Ok? Si no, les puede presentar problemas. Entonces, esta parte, gracias por esta pregunta, es muy buena, Andrés. Para nuestros efectos del curso, asegúrense de que tengan seleccionada esta opción que dice Use the Service Account. ¿Ok? Entonces, le dan clic en OK y ya aparece la nueva base de datos. Listo, es sencillo. ¿Ok? Si ya tuvieran una base de datos lista, por ejemplo, esta que dice Promidad SSAS, perdón, y quieren cambiar el Impersonation Mode, le pueden simplemente dar clic acá y especifican, digamos, el que corresponda. En este caso de la cuenta de servicio, que creo que es el default. ¿Ok? Y listo. Con gusto. Entonces le hicimos la estructura de minería, que era esto, y generamos un Data Source. Ahora lo que sigue es, bueno, podemos poblar esa estructura de minería. Entonces, para poblar la estructura de minería voy a ejecutar ese script de nuevo. En vez de darle a abrir, voy a darle acá nuevo DMX para hacerlo, digamos, distinto, para que vean cómo se crea también esa opción. Y cuando uno especifica DMX,
¿verdad? Un nuevo archivo, les va a decir que cuál es la conexión. Entonces le dicen, en este caso, sus máquinas, le dan conectar. Este es el error que decía por ahí Andrés de cómo solucionaba. Aquí no se preocupen por esa parte de los modelos. De hecho, no tenemos modelos creados para... Y aquí voy a pegar, voy a pegar esta parte que decía polar estructura de minería de datos. Entonces voy a abrir este archivo con un editor de texto normal. Ok. Voy a copiarme esto. Ok, y lo voy a pegar acá. Entonces vean, aquí básicamente lo que uno está haciendo es seleccionando datos de una tabla e insertándolos en una estructura. Acá está, ¿qué es crítico? Bueno, este nombre que estoy seleccionando aquí, es el más grande. Este es el nombre de la estructura de minería de datos que yo le había puesto, si no me equivoco, estudiantes. ¿Ok? Y esta es la tabla donde voy a extraer los datos. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si yo me copio esto, este SQL, y creo un nuevo script, pero en el motor relacional, entonces vean que selecciono acá en este caso el motor relacional. No estoy en el análisis service, sino en el motor relacional, y luego un nuevo query. Okay. Y ejecuto esto. Acá está el resultado, debería funcionar. Okay. Entonces ese query debería funcionar. Eso nada más era un paréntesis ahí. Ok, entonces vean, la otra parte importante es este primer parámetro del Open Query. El Open Query lo que primero que recibe es el data source, que permite hacer el link entre el análisis services y el motor relacional. Entonces acá lo que tienen que poner ustedes acá es el nombre del data source. Y el nombre del data source que hemos puesto era nuevo data source. ¿Ok? Antes de ejecutar esto, voy a tratar de simular todo el proceso que ya hemos hecho la vez anterior, para lo cual voy a ahorrarme este usuario. Okay. Delete. Para replicarlo tal y como lo hicimos la vez anterior. Ok. Entonces acá, de nuevo, acá estoy en Analysis Services, ¿verdad? La base de datos es Promidad SSAS. ¿Ok? Entonces vean que cuando seleccioné esta base de datos, ya aparecen aquí los modelos, ¿ven? Porque en estas otras no hay modelos. Entonces es un poco ahí la consulta de Andrés. Entonces, si yo le voy a ejecutar esto acá, debería... ¿Ok? Entonces aquí vean el error que aparece. Bueno, de hecho vamos a ver. Sí, ok. Entonces, básicamente dice que no se pudo conectar a ese data source, que se llama nuevo data source. Ok. Y básicamente lo que dice es que este usuario no tiene permisos. Ok. Ese usuario no tiene permisos. Entonces, como configuramos que estas bases de datos utilizaran el service account, hay que especificar eso en el motor relacional. Entonces hay que regresar al motor relacional, en la parte de security, logins, y en este caso en particular, esto es un ejemplo o una forma de hacerlo, ¿verdad? La más simple. Voy a agregar ese usuario que se llama NT Service, MS SQL Server o Lab Service, que básicamente es un usuario de Windows. Ok, entonces voy a agregar este usuario, para este login, y voy a darle un permiso sobre la base de datos de Promidad. Acá donde dice User Mapping, en Promidad, voy a darle que es de lectura. Ok, voy a darle que es de lectura y le doy OK. Listo. Aquí es que yo ya lo había creado y me aparece el errorcillo, pero eso ya debería ser satisfactorio. Entonces, de hecho, acá donde dice logins, y aquí aparece, ven. Aquí ya aparece ese nuevo usuario. Entonces, si yo regreso al Analysis Services, ok, Analysis Services, y ejecuto esto de nuevo, debería funcionar, ven. Se completó el query satisfactoriamente. Ok, no sé si alguien tiene preguntas hasta ahí. Entonces ya con esto creamos el data source y lo poblamos.
Lo que sigue ahora más sencillo es únicamente agregar el modelo a la estructura de minería y ejecutar el modelo. Entonces voy a hacerlo rápidamente esa parte. Acá en el Analysis Services voy a abrir el script para crear el modelo, que se llamaba aquí estudiantes modelo. Ok. Entonces vean que estoy alterando una estructura de minería que se llama estudiantes, estoy agregando un modelo que se llama estudiantes agrupación y voy a utilizar clustering. Ok. Este with deal true es para poder navegar el modelo. Recuerden posicionarse sobre la base de datos promedial. Por ejemplo, si yo le doy clic acá, así como está, y lo voy a ejecutar, bueno, esto debió haber dado un error, no sé por qué no lo dio. Vamos a ver, sería que yo tenía acá una estructura de minería. Ya la tenía por acá. Entonces deben para poner, ya es que ya aquí tenía una estructura de minería que se llamaba así. Voy a seleccionar esta que dice nueva base de datos. Esta acá debería dar un error porque yo no tengo ninguna estructura que se llama estudiantes. Vamos a ver. Ven, entonces por ejemplo acá, si yo ejecuto esto sobre esta base de datos, me va a dar un error y básicamente lo que dice es que esta estructura de minería no existe. ¿Ok? Entonces tienen que seleccionar la base de datos sobre la cual ustedes están trabajando y le dan ejecutar y ya aquí está satisfactorio. Lo siguiente sería ejecutar el modelo. Entonces voy a abrir ese otro script que se llamaba correr modelo. Aquí me pregunta la base de datos a la cual quiero conectarme, o el servidor más bien. De nuevo seleccionan la base de datos sobre la cual están trabajando, esta parte es importante, y le dan a ejecutar. Y ya todo está satisfactorio. ¿Ok? Para navegar el modelo, recuerden que había dos opciones, una visual y otra por medio de script. Nada, simplemente para ilustrar voy a hacer la visual. Acá donde dice estudiantes de agrupación, voy a darle browse. Y eso ahora va a abrir, digamos, una interfaz gráfica donde uno puede navegar el modelo ya creado. ¿Ok? Entonces recuerden que uno de los clústeres y ver el detalle del contenido de ese clúster, en este caso los individuos que pertenecen a ese clúster. ¿Ok? Eso era un poco lo que tenía que hacer. Bueno, la tarea tenía que hacer unos cambios en el modelo para hacer 3 grupos y demás, pero básicamente eso era lo que había que hacer. Si tuvieran problemas con la parte de importar el archivo de Excel, entonces pueden hacer un CSV como lo hice y replicarlo. Si tuvieran problemas al crear la estructura, asegúrense de tener seleccionado acá una base de datos, ¿ok? Asegúrense de haber creado la estructura de datos, perdón, el data source y haber probado la conexión, de haber agregado aquí el usuario en la parte de logins de la base de datos del motor relacional. Y en el caso que tuvieran algún problemilla con el data source, pueden cambiar acá el proveedor, ¿ok? El proveedor de datos, que creo que en el script que yo les había dado está seleccionado pueden probar este otro, a ver si les funciona bien, ¿ok? Si no les funcionara esta parte de poblar la estructura de minería de datos y les diera otro error, me avisan ahí y podemos cambiar esta forma, porque esto es una forma, hay varios mecanismos para poblarlo, entonces podemos verlos. ¿De acuerdo? Eso es lo que quería mostrarles con respecto a la parte de DMX que hemos visto la vez anterior. Dado que algunos tuvieran problemillas, pues mejor dediqué un buen tiempo para volver a replicar. No sé si alguien tiene una consulta, pregunta. Si no, para iniciar la clase del día de hoy. Ok, entonces voy a iniciar la clase del día de hoy. Si tienen alguna consulta, pues obviamente ahí abren el micrófono o me escriben un chat. Y obviamente pues siguen estando los foros disponibles. Entonces ya voy a iniciar formalmente la clase de hoy. Y básicamente es continuar viendo ya un poquito más en detalle algunos de los modelos de minería de datos, pero utilizando otra herramienta un poquito más visual para que vean cómo se crean. Para aquellas personas que hayan tenido problemillas con la tarea, esos problemas técnicos, sí, pueden entregar la tarea durante el transcurso de la semana, no hay ningún problema. Ok, entonces vamos a ver que la herramienta que vamos a estar utilizando
para crear estos modelos de minería y las estructuras de minería de datos, básicamente es el Visual Studio de Microsoft. En el SQL Server, en la instalación que ustedes hicieron, se llama SQL Server Data Tools, ¿ok? O antes se conocía como el Business Intelligence Development Studio, o BIDS, y básicamente va a ser la herramienta que vamos a utilizar. Ahí vamos a hacer algunos modelos de minería de datos y vamos a hacer algunas predicciones, que sería un punto nuevo que no hemos tocado hasta el momento. Van a ver que básicamente es muy similar el proceso o los pasos que seguimos con DMX, y por eso es que yo quería mencionar esta parte de la clase anterior para que quedara claro. Vamos a crear primero estructuras de minería de datos y después vamos a hacer los modelos. En esta herramienta vamos a crear, digamos, modelos de minería de datos, pero es una herramienta que también sirve para crear cubos o lab, que es un poco el contenido del siguiente curso. Para crear las estructuras es muy sencillo y es equivalente a los pasos que seguimos en DMX. Hay que crear un proyecto, de análisis services, hay que crear un data source, como lo hicimos anteriormente. Hay un paso adicional que es un data source view, y finalmente ya se crea la estructura y los modelos a utilizar. Y en la parte de modelos tiene la ventaja que uno ya puede jugar un poquito más con los parámetros y definir los algoritmos, inclusive, que uno quiere aplicar sobre el modelo de minería de datos. Así es como se ve el Visual Studio, la parte de seleccionar un proyecto. Ahorita lo vamos a ver en la herramienta en detalle. Y acá está cómo crear un Data Source y un Data Source View. El concepto de Data Source es el mismo que ya introducimos con la parte de DMX, y el Data Source View simplemente es como un subconjunto de objetos, sean vistas o tablas de bases de datos, que van a estar disponibles para crear los modelos. Las estructuras de minería, ahora lo vamos a ver, uno los puede crear tanto desde una tabla de la base de datos, como lo vamos a hacer ahora, o de un cubo, inclusive de minería de datos, un cubo lab. Y es muy sencillo cómo se crean estructuras de minerías. Ahora lo vamos a ver en detalle en la herramienta. Estos pasos ahora los voy a mencionar en la herramienta. Vamos a hacerlo de una vez. Esa parte que está aquí en la presentación voy a ir haciéndolo poco a poco en la herramienta para que vean cómo se crea la estructura de minería. Y ahorita regreso a la parte de los modelos. Entonces voy a saltar a la herramienta de SQL Server Data Tools. Voy a abrirla. Entonces, recuerden que aquellos que han tenido problemas con la tarea 2 por esos puntos técnicos, la pueden presentar durante la semana, para los que me consultan por ahí. Entonces, acá tengo mi Visual Studio, ¿ok? O mi SQL Server Data Tools. Y así es como se ve. Es un ambiente de desarrollo de Microsoft, no únicamente para la parte de modelos de minería ni cubos, es un ambiente de desarrollo de .NET. Pero básicamente es la misma plataforma, es la misma aplicación. Entonces, lo primero que vamos a hacer es ir a menú y crear un nuevo proyecto. ¿Okay? File, New Project. Y hay varias opciones. En este caso nos interesan únicamente los de Business Intelligence. ¿De acuerdo? Business Intelligence, y en este caso particular, Analysis Services. ¿Okay? Únicamente Analysis Services. Y vamos a seleccionar este que está aquí al inicio, que es básicamente una solución vacía. Un proyecto de una solución vacía. Aquí el nombre le pueden dar cualquier nombre. Voy a ponerle ejemplo Pearson clase 3. Esto realmente no es relevante, ese nombre. Ahorita lo vamos a ver dónde tiene algún impacto, pero uno lo puede cambiar. Y aquí es simplemente la ruta donde van a guardar sus datos. Voy a darle clic en OK. Y así es como se ve ya el ambiente de desarrollo. Básicamente, aquí a la derecha aparece como un tipo de explorador con carpetas con los distintos objetos que uno puede crear. ¿Okay? Entonces voy a hacer los pasos uno a uno para crear un modelo de minería. Y voy a empezar, tal como lo hicimos con DMX, creando una estructura de minería de datos. Aquí los pasos son ligeramente distintos, porque uno primero tiene que empezar creando un data source. Bueno, realmente es opcional. Uno puede empezar creando una estructura de minería de datos, pero voy a ir un poquito en orden. Y voy a crear acá un data source. Entonces, acá donde está el Solution Explorer,
Y acá está el nombre del proyecto que yo definí, Data Sources. Voy a hacer el clic derecho, New Data Source. Ok, hacen clic ahí. Y como siempre se abre un wizard o un asistente. Y lo primero que sigue es definiendo una conexión que voy a estar utilizando para extraer mis datos. Acá realmente esto debería aparecer así vacío. Ustedes conforme vayan haciendo proyectos en esta herramienta, automáticamente los va a ir reconociendo las conexiones. Entonces los va a mostrar acá tal y como aparecía ahí. Pero en un inicio va a aparecer así vacío. Y van a hacer clic en nuevo. Y básicamente acá nos especifica el tipo de proveedor de datos, que puede ser un SQL Server, como lo vamos a hacer, o puede ser algo como un Oracle, o puede ser CuboSolab, como Analysis Services, u otros proveedores, como por ejemplo MySQL. Y yo lo tengo acá instalado, entre otros. ¿Ok? Entonces voy a especificar mi servidor. Y en este caso voy a especificar mi base de datos, que va a ser la fuente de información. En este caso, mi base de datos se llama Promidad. Puedo corroborar la conexión. Succeeded, la conexión fue exitosa. Y listo. ¿Ok? Entonces voy a darle Finish. ¿Ok? Entonces, básicamente acá le doy un nombre. Y le voy a poner acá, por ejemplo, Promidad Data Source. Voy a ponerle acá P3. Ustedes pueden poner un nombre un poquito más descriptivo, pero voy a ponerlo así para que vean qué sucede en el motor de Analysis Services. Ok, la voy a darle finalizar y vean que ya aquí aparece. Ok, lo siguiente es definir, digamos, un subconjunto de datos que van a estar disponibles para los modelos. Y esto es lo que se conoce como un Data Source View. Ok, entonces voy a ir acá a esta carpeta de Data Source Views, voy a hacer clic derecho, New Data Source View. Sale un asistente. Lo primero que hay que especificar es la conexión, que yo ya la creé. ¿Okay? Si no existiera alguna conexión, la puedo crear ahí, el nuevo Data Source. Digamos que le seleccionan esa que ya le hicimos. Y lo que sigue es básicamente definir la lista de tablas o vistas, generar objetos que van a estar disponibles para crear estructuras de minería y por ende modelos. Entonces voy a seleccionar algunas de esta base de datos que yo tengo por acá. Voy a hacer unos ejemplos con el archivo de Iris, que ustedes los conocen. ¿Ok? Que recuerden que ese archivo, digamos, con tipos de flores. Puedo agregar mi tabla de estudiantes, nada más de referencia. Y 2 tablas por ahí que son parte de la tarea. 3 que son muestras de crédito, de objetos de crédito, individuos de crédito. ¿Ok? Entonces, si bien mi base de datos promedio tiene muchas tablas, yo voy a exponer, ¿verdad? Únicamente 4 tablas o vistas. En este caso son tablas para crear estructuras de minería y modelos de minería de datos. Voy a continuar. Y acá simplemente le doy un nombre al Data Source View y ponerle Promedial Data Source View. ¿Ok? Y voy a darle finalizar. Pero por si alguien tiene alguna pregunta por ahí, me indican. Si voy un poquito rápido, también me indican para ir un poco más lento. Entonces vean que ya tengo mi view, mi Data Source View. En este caso únicamente tengo 4 objetos. Si aquí hubiesen relaciones entre los objetos, aquí van a aparecer las relaciones con líneas, como si fuera un diagrama de identidad-relación. En este caso las tablas son independientes y no hay ninguna relación entre ellas. Ustedes pueden explorar estas tablas u otros objetos. Simplemente hacen clic derecho y dice Explore Data. Y esto debería mostrarles todo el conjunto de datos que ustedes pues también tienen en la base de datos. Este archivo de flores, pues que básicamente tenían atributos del sépalo y el pétalo, así como el tipo de flor. Ya ustedes están familiarizados con este archivo. En los cursos de métodos predictivos los vimos cuando hicimos bueno, no sé si también lo hicimos para clustering, no sé si lo hicimos en ambos en clustering, pero básicamente para tratar de clasificar los individuos, en este caso flores, según el tipo de la flor. Y yo le adicioné acá una columna, un atributo tipo input, ¿verdad? Perdón, un atributo tipo llave para identificar de una forma única a cada una de las flores. Recuerden que esa parte era importante para poder identificar a los individuos. Esta parte es requerida, ¿ok? Y ya lo vimos en DMX, ¿verdad? Ya esa parte la vimos en DMX. Ok,
Hicimos el data source view. Lo que sigue ahora es crear la estructura de minería de datos y es muy sencillo. Hay varias formas de crearla y voy a hacer una de ellas. En la parte de Mining Structures, hacen clic derecho, New Mining Structure o nueva estructura de minería. De no usar un wizard. Y en este caso, vean que uno puede crear la estructura de minería, ya sea de una base de datos relacional o un cubo. En este caso estamos utilizando tablas de una base de datos relacional, entonces voy a especificar esta primera opción, Next. Y en este caso aparece la opción de que si uno puede crear una estructura sin modelos, tal y como lo hicimos en MX, que es lo que vamos a hacer, o automáticamente adicionar un modelo a mi estructura. Entonces voy a seleccionar esta opción número 2. Aquí ustedes puede ser que les aparezca un error, tal como se ve, vamos a ver por aquí en la presentación. Ahí, ¿ok? Puede ser que les aparezca un error aquí abajo en esta parte inferior, donde dice que no puede obtener todos los modelos de minería de datos que están disponibles. Y eso es porque no está configurada apropiadamente de análisis R. Y ahorita lo vamos a hacer. En este caso voy a especificar que básicamente es una estructura de minería de datos sin modelos. Voy a darle siguiente. Ahora les explico cómo quitar ese error que aparece aquí. Pero voy a continuar. Voy a darle el siguiente o next. Aquí aparece el data source view. Vean que está acá el data source view, que va a servir de fuente para hacer super minería de datos. Lo que sigue es definir cuál es la tabla o tablas fuente para esa estructura de minería. En este caso voy a utilizar las flores. ¿Ok? Aquí está la opción de tablas anidadas que no voy a detallar. Hago clic en siguiente. Y esta parte es muy importante, es definir todos mis atributos. ¿Ok? Ya sean input o output que voy a utilizar. En este caso voy a especificar todos ellos. Y esta parte es muy importante, es definir cuál atributo es la llave. ¿Ok? Para poder identificar de forma única a cada uno de los individuos. En este caso, cada una de las flores. Hago clic en siguiente. Aquí esta parte también es muy importante. Recuerden el contenido de cada uno de los tipos y el tipo de dato de cada uno de los atributos. Entonces, por ejemplo, acá el tipo de dato, el del día de la flor es un número. Los atributos del pétalo y el sépalos eran números de punto flotante. Y el tipo es un texto. Y acá está básicamente si las variables son discretas o continuas. ¿Ok? O recuerden si eran discretizables también. Y si es una llave. Esta parte es importante que la definan apropiadamente según el modelo o los modelos que quieran aplicar. ¿Ok? Hacen clic en Next. Aquí está la parte que hemos hecho para separar el archivo entre muestra, test y aprendizaje. Pueden ponerlo por cantidad de individuos o casos o en porcentaje de la población. En este caso, cuánto se van a dejar para test o para testing. Obviamente, esto o 1 menos esto o 100% menos esto va a ser lo que se van a dejar para aprendizaje. ¿Ok? Voy a dejar esos numerillos por ahí. Hace clic en siguiente. Y básicamente aquí lo que sigue es definir un nombre a esa estructura de minería. Y voy a ponerle acá Iris P3. ¿Ok? Es un nombre que ya ustedes pueden definirlo ahí a como gusten. Voy a darle finalizar. Y listo. Hasta ahí hemos definido básicamente la estructura de minería y ligamos las fuentes de datos. Aún no hemos procesado la estructura de minería y aún no hemos creado modelos de minería y es lo que vamos a seguir a continuación. Voy a saltar de nuevo a la presentación para iniciar esta parte de creación de modelos. De nuevo, si alguien tiene alguna consulta, por favor, me lo indican. Ok, la parte de modelos es realmente sencilla también como se agregan acá, con la ventaja que acá uno puede especificar un poco más de parámetros, tanto para la selección del algoritmo o de los parámetros en ese algoritmo. Entonces hoy vamos a ver dos modelitos, que es árbol de decisión y clustering. Eso que está ahí en pantallas es la salida del output de la parte de árboles de decisión o decision trees. Y vamos a ver que para crear los modelos es muy sencillo. Básicamente uno define el modelo a implementar. Esto sobre una estructura de minería, evidentemente. Se especifica cuáles son los atributos de tipo input, ¿ok? Así como los tipo output o los de salida.
Uno puede configurar los parámetros adicionalmente y básicamente procesa los datos, y esta parte sí es importante e interesante, y obviamente es opcional para los métodos predictivos, y es generar nuevas predicciones, ¿okay? A partir de nuevos datos o inclusive de los datos de test o de aprendizaje inclusive. ¿Okay? Entonces, recuerden esto, pues ya ustedes conocen un poquito de árboles de decisión y que uno lo puede utilizar para hacer clasificación, en este caso de variables, ¿cómo se llama? Cualitativas. ¿Okay? Los árboles pueden ser binarios o no pueden ser binarios. Básicamente uno va definiendo en cada uno de los nodos, o cada uno de los nodos va representando, digamos, reglas que son fáciles de interpretar. Esa es la parte bonita de los ¿cómo se llama? De los árboles de decisión. Obviamente no voy a detallar en el método como tal, ya ustedes lo han visto durante el programa, cómo funcionan los árboles de decisión. Para crear el árbol de decisión, ahorita lo vamos a hacer en el modelo, básicamente hay que hacer un conjunto de pasos por medio de un asistente, pero eso lo vamos a ver en la herramienta. Lo que quiero ver antes de eso es un poquito los conjuntos o el set de parámetros que ustedes pueden utilizar en este caso para árboles de decisión. Voy a mencionar algunos de ellos. Por ejemplo, uno puede especificar un parámetro para restringir, digamos, la profundidad del árbol, ¿ok? Que es este primero que está acá. Este es muy usual y también es para definir, por ejemplo, un mínimo número de casos posibles para aceptar un nodo como hoja, ¿ok? La parte tal vez más de mayor peso, que es básicamente el método de score. Recuerden que ustedes ya habían visto, métodos con score de entropía, lo habíamos visto en el curso de métodos predictivos, y en esta implementación de Microsoft se disponen 3 métodos, de entropía y 2 enfoques bayesianos. Si están interesados en conocer los detalles técnicos de estos scores, ahí les podemos compartir algunos documentos que, bueno, de hecho, están disponibles en la página de Microsoft con el detalle de los métodos. No voy a detallar en los scores como tal, pero ya ustedes entienden el concepto. Adicionalmente, uno puede definir si el árbol es binario o no. ¿Okay? Entonces, uno puede definir ese como parámetro, así como, por ejemplo, la cantidad máxima de atributos de entrada o salida que el método puede soportar. ¿Okay? Y en este caso también ahora vamos a ver que el árbol de decisión uno lo puede utilizar para definir o crear regresiones. Entonces, uno puede inclusive en cada uno de los nodos, digamos, forzar un atributo como que sea utilizado en la regresión. Entonces uno lo puede especificar directamente como un parámetro. ¿Okay? Esos son un poquito los parámetros que pueden ustedes jugar en este caso con esta implementación de Microsoft. Básicamente, bueno, todos generan obviamente resultados distintos, pero obviamente la forma de split, si es binario o no, tiene un impacto obviamente en los resultados. Si uno tiene algún criterio para definir nodos hoja, y obviamente el score, digamos que son los que impactan bastante. Bueno, también la profundidad del árbol, todos en general tienen su impacto. ¿Okay? Entonces vamos a hacerlo rápidamente en la herramienta. Voy a hacer rápidamente la parte de árboles para que vean cómo se hace en la herramienta. Voy a explicar todo esto que está en la presentación. Voy a hacerlo directamente en la herramienta. ¿Okay? Ok, entonces voy a saltar a la herramienta para crear el modelo de minería. Ok, entonces, estamos acá sobre mi estructura de minería, y vean que una vez que uno está seleccionada la estructura de minería aparecen varias opciones, como dice aquí, Mining Structure, Modelo, Viewer y otras cosas. Entonces vamos a ir a la parte de modelos, y en esta opción que está acá, que dice, bueno, también en la parte en cualquiera de los dos, Mining Structure o Mining Models, pueden crear modelos con esta opción que dice Create a Related Mining Model. Ambas opciones aparecen en ambos tabs, entonces pueden hacerlo en cualquiera de ellos. Entonces hacen clic acá donde dice crear un nuevo modelo, crear un modelo de minería de datos relacionado, en este caso a la estructura de minería de datos que acabamos de hacer, y es muy sencillo. Lo que hay que definir es un nombre. Entonces, por ejemplo, podemos ponerle acá iris árbol,
¿ok? Y en este caso, donde dice el nombre de algoritmo, hay varias opciones que ya vienen implementadas con Microsoft, que son básicamente reglas de asociación, segmentación o clustering, árboles de decisión, regresión lineal, regresión logística, valles y redes neuronales, ¿ok? Esas son las únicas opciones de métodos de minería de datos que están disponibles. Hay varios algoritmos implementados para cada uno de esos modelos, ahora lo vamos a ver. O varios algoritmos, por ejemplo, varios tipos de scoring en el caso de los árboles, o varios algoritmos para la parte de clasificación, perdón, de clustering, de segmentación. Uno puede crear sus propios modelos o algoritmos de minería de datos. Esta parte es un poquito ya, digamos, más técnica y tiene que saber programación, obviamente saber del modelo, y esa parte, digamos, es bastante ya más avanzada. No lo vamos a detallar, obviamente, pero eso puede estar, está disponible para que ustedes puedan extender la funcionalidad, en caso que así lo deseen. En todo caso, vamos a seleccionar árboles de decisión y voy a hacer clic en OK. Entonces acá en la parte de modelos, y aquí va a aparecer un árbol de decisión. Entonces, ¿qué hay que hacer acá? Varias cosas. Bueno, primero hay que definir cuáles son mis atributos input y output. Entonces, por ejemplo, en este caso, todos los atributos de pétalos y sépalos van a ser input. Y yo lo que quiero, en este caso, predecir o clasificar a los individuos es por medio del tipo. Entonces, acá en esta variable, que es el tipo, yo voy a decir que es predict. ¿Cuál es la diferencia entre predict y predict only? Si es predict, básicamente el atributo va a servir de input y output, y si fuera predict only, va a ser únicamente de output. ¿Ok? Y si ponen acá ignore, pues obviamente no la utilizan. ¿Ok? Y input es únicamente una línea de input que no va a servir de output. ¿Ok? Entonces voy a seleccionar acá donde dice predict. Básicamente esto es aprendizaje supervisado, ¿verdad? Para que haga la clasificación. Y el siguiente paso del modelo es definir los parámetros. Entonces lo pueden hacer de varias formas. Acá en el área derecha inferior están varias opciones o propiedades de los árboles. En este caso, los parámetros del algoritmo están disponibles. O bien hace clic derecho sobre el modelo y definen la opción o selecciona la opción que dice cambiar parámetros del algoritmo. ¿Okay? Entonces voy a hacer clic ahí. Y si ustedes notan, básicamente aparecen los mismos parámetros que indiqué en la presentación. Aquí aparecen todos los parámetros, el valor actual, un valor default o predeterminado y el rango posible de valores que recibe cada uno de sus métodos, con una descripción para que digamos, uno pueda entender qué significa cada parámetro. Entonces, por ejemplo, acá este es el método score. Vean, aquí básicamente lo que uno define si es un score tipo entropía o un enfoque bayesiano, y aquí están los valores. Y aquí, por ejemplo, acá dice 1, 3 o 4. No me pregunten por qué no está el 2. Realmente no sé. Entonces, por ejemplo, acá dice que el default es 4, que va a utilizar este enfoque bayesiano, y uno lo puede cambiar. Entonces, por ejemplo, si queremos entropía, uno puede especificar acá hay un 1, nada más hacen clic y ponen ahí un 1. Y, por ejemplo, en el split, si quieren que sea binario, vean que el rango hay 1, 3, y aquí dice que 1 es binario, 2 es completo y 3 es ambos. Básicamente el método lo determina. Entonces acá ustedes pueden poner acá 1 para que sea binario y así sucesivamente con los otros parámetros. ¿Ok? Entonces ustedes pueden acá jugar un poquito con eso. Hagamos clic en OK. Y listo. Ya se configuró el modelo. Ahora, ¿qué sigue ahora? Bueno, realmente lo que sigue es ejecutar y construir el modelo y a la vez poblar la estructura de minería de datos. ¿Cómo se hace eso? Bueno, en este botoncillo que está acá, que dice procesar la estructura de minería de datos y todos los modelos relacionados, hagan clic ahí. Déjenme ver que acá tengo algo con el impersonation mode. Denme un segundito acá para ver qué pasó. Perdón. Ok. Esa parte es importante, que que apareció ese error. Bueno, no es un error. Básicamente me estaba pidiendo las credenciales del usuario que se iba a conectar
para extraer los datos. Entonces vean, aquí en el Data Source View, el Data Source hay que hacer ciertas configuraciones, así como en las propiedades del proyecto. Y es algo que les tenía pendiente ahí cuando les mencioné que les puede presentar un error cuando están definiendo la estructura de minería. Entonces voy a hacer esto primero. Acá en el proyecto, aquí yo le puse ese nombre, ejemplo P3, hagan clic derecho y definen propiedades. Y eso les va a abrir una ventanita. Y aquí en la parte donde dice Deployment, hay dos que son, digamos, relevantes. Y básicamente es el destino de esta estructura de minería. Entonces acá donde está el servidor, ustedes especifican el nombre de sus servidores. Por ejemplo, en este caso, el mío se llama Promidad PC. Y esta parte donde dice base de datos es importante. Vean que está obteniendo de una vez el mismo nombre del proyecto que yo definí. Si ustedes quieren, ¿verdad?, que se construya sobre una base de datos en particular, por ejemplo, esta nueva base de datos, digamos, agarremos esta, ¿ok? Digamos que ustedes van a hacer todo el deployment de las estructuras de minería sobre esta base de datos, entonces acá donde dice database, ponen eso. De lo contrario, esto crearía una nueva base de datos, ¿ok? Le dan a aplicar, le dan OK. Todo bien hasta ahí. La parte del data source, recuerden que nosotros estamos utilizando la cuenta de servicio. Entonces acá donde dice Data Source, dan simplemente doble clic, ¿ok? Y acá ustedes pueden, recuerden, hacer un test de la conexión, que ya habíamos hecho que todo está satisfactorio, ¿ok? Y acá donde dice Impersonation Information, ustedes definen acá cómo se van a conectar a esa base de datos relacional, y en este caso, para simplificar, utilicen la cuenta de servicio, ¿ok? En ambientes de producción y demás, esto no es lo usual, pero bueno, para nuestros efectos, utilicen la cuenta de servicio, ¿ok? Y hacen clic en OK. Voy a guardar esto. Y ahora sí, voy a darle a procesar de nuevo a mi estructura de minería de datos. ¿Ok? Entonces acá, bueno, vale que sí. Y acá se empieza a hacer el procesamiento. Entonces va a procesar la estructura de minería de datos junto con todos los modelos. Vamos a darle a ejecutar. Y si no hay ningún error acá, todo va a ser satisfactorio. Okay. Recuerden que acá no voy a obtener error porque yo ya había agregado el usuario recuerden aquel usuario Lab Service a mi base de datos. Si no han hecho eso, igual les dará un error. Okay. Entonces ya acá ya aquí se procesó satisfactoriamente. Le dan cerrar y ya podemos explorar el modelo minería de datos. Okay. Si tienen alguna dudas hasta ahí. Esta parte es un poquito más sencilla porque es más visual, pero no deja de ser, digamos, laboriosa. Y son varios pasos que hay que hacer. ¿Okay? Entonces, bueno, voy a explorar mi modelo minería de datos. Primero los resultados, digamos, del aprendizaje de ese modelo. Y acá donde dice Mining Model Viewer, voy a hacer clic ahí. Aquí estoy procesando el modelo, bueno, el resultado del modelo. Y básicamente, esta parte que está acá, que dice Mining Model Viewer, que les decía, va a cambiar dependiendo del modelo que estemos utilizando, del algoritmo. En este caso, es un árbol de decisión. Esto se puede hacer más grande. Entonces, acá, básicamente, pues esta es la forma, ¿verdad?, de despliegue. Esta es la raíz, y esos son los nodos, ¿ok? Y cada uno de los nodos obviamente tiene la regla del split. Recuerden que pusimos binario, ¿verdad? Entonces, lógicamente tiene dos hijos, ¿verdad? Cada nodo máximo. Y acá, digamos, un poquito de interpretación de este nodo y los colores. Por ejemplo, acá donde dice todos, aquí lo que dice la distribución, según el tipo de la flor. Recuerden que el tipo fue mi variable que yo definí como predict, ¿verdad? Estoy clasificando los individuos, en este caso las flores, por tipo. Acá está la distribución. Básicamente está muy balanceada, 33%, 34% versicolor. Y acá está en colorcito, ¿verdad? ¿Qué significa setosa? La roja es virgínica y la azul es versicolor. Y acá está, por ejemplo, este nodo. Este nodo, aquellas flores que tienen pétalo, el largo del pétalo menor a 1.68, son básicamente las clasifica como setosas. Acá está la distribución, vean, 94%. ¿Ok? Y la otra rama usa tanto el largo, bueno, básicamente usa solo el largo,
en este caso ese modelo, ¿ok? Y acá hace el otro split, ¿ok? Esto va a cambiar obviamente dependiendo del score que hayan utilizado, la cantidad de elementos por nodo hoja, etcétera, ¿verdad? Entonces, dependiendo de los parámetros que hayan especificado, esto va a cambiar. Y acá está otro el split. Por ejemplo, este nodo tiene muchos versicolor y este otro tiene básicamente a las, este es el Virginicas y este versicolor, ¿ok? Esa es la parte de Decision Tree. Ustedes pueden ver un poquito acá en donde dice Dependency Network cuáles son los atributos que impactan sobre mi tipo, en este caso solo el largo, en este modelo, ¿ok? Y esta es la forma, digamos, de ver un poquito los resultados del método, ¿ok? Aquí aparecen las reglas, ¿ok? En el caso que fueran más elaboradas y haya más profundidad, pues acá en esta cajita inferior derecha van a aparecer. ¿Alguien tiene alguna consulta, no? ¿No? Ok. Así se llama tu mata, ¿no? No sé si alguien tiene alguna consulta. Ok, continúo. Y esto, como les digo, va a variar un poquito según el método que estamos utilizando. Ok. Otra opción que quiero mostrarles acá y que es muy útil para ver qué tan bueno es el modelo y es más para comparar modelos, por ejemplo, es este que dice Mining Accuracy Chart. Y ahora lo vamos a utilizar cuando tengo varios modelos. Pero, por ejemplo, si yo quiero ver qué tan bueno es el modelo, ya con datos de test, puedo hacer varias cosas. Acá de nuevo, vean acá donde dice Mining Accuracy Chart, hacen clic ahí, hay varias opciones. Input Selection, Lift Chart, Classification Matrix y Cross Validation. No voy a detallar en Cross Validation, si alguien está interesado pueden verlo, pero ya saben de qué es el concepto y básicamente aplica lo mismo en esta herramienta. Pueden hacer Cross Validation con esta herramienta, pero no voy a detallar. Vamos a ver los primeros tres. Esta primera Input Selection es básicamente definir cuál es mi conjunto de datos que yo quiero utilizar para hacer test. Por ejemplo, puedo definir los datos de test que ya separé en mi estructura de datos, que es lo que tengo seleccionado acá abajo. Acá donde dice Mining Model Test Cases. ¿Okay? Y lo que sigue acá es definir cuál es mi valor que quiero predecir. Básicamente esta parte es como si fuera binaria. Este gráfico que van a ver del Lift Chart es básicamente como si fuera binaria. Entonces básicamente cómo clasifica una categoría con respecto a las demás. Entonces, por ejemplo, seleccionemos las versicolor, no, las virgínicas, digamos, ¿ok? Y una vez que hayan definido el input, en este caso, ¿qué quiero predecir? O sea, qué valor específico, qué estado de mi atributo output quiero predecir y con qué casos quiero predecirlo. Y lo que sigue es ver el gráfico, el resultado. Entonces hacen clic acá donde dice Lift Chart. Y acá está el resultado con los datos de test, ¿ok? Entonces vean, este Lift Chart básicamente lo que provee es un poquito y uno puede, digamos, ver qué tan bueno, digamos, es en este caso la predicción. Lo azul o esta línea que está acá en la diagonal es básicamente es un modelo aleatorio que clasifica sí o no al hacer, digamos, cada uno de los individuos, en este caso las flores. El rojo sería el perfecto, el modelo ideal, ¿ok? Y este verde que está acá es la clasificación ¿cómo se llama? Del método, ¿ok? Entonces, como ven, pues es una buena predicción, ¿verdad? Está muy cercano, digamos, del ideal. Y acá esta interpretación que está acá es en función del porcentaje de la población que esté seleccionado. Entonces vean que esto cambia dependiendo de cómo yo me mueva para acá. Entonces voy a explicarlo rápidamente. Perdón. Sí, eso es rápido, caramelo eso es rápido. Entonces yo le digo, esto luego también suena raro. Entonces todo, ¿cómo que nosotros hablamos? Ok, entonces por ejemplo, si yo me posiciono sobre el eje X, esto básicamente va a ser el total de la población, en este caso la muestra test, que yo estoy, digamos, revisando, y el eje Y que está acá es básicamente el porcentaje de virgínicas bien clasificadas, ¿ok? Entonces, por ejemplo, si yo me posiciono sobre, qué sé yo, sobre en este caso,
acá digamos casi un 30% de la población, ¿verdad? Un 30% de la población, básicamente estoy obteniendo un 66% del total de virgínicas según el modelo, de un total posible de 87, ¿verdad? Entonces 66% es básicamente lo que predice el modelo de un total posible de 87, y la probabilidad que debe tener cada individuo para poder ser considerada como virgínica, en este caso tiene que ser menos de un 87.2%. Es la probabilidad que debe tener cada elemento para ser considerada como virgínica, ¿ok? Entonces cada elemento tiene una probabilidad y esta es la mínima que debe tener para que sea considerada como virgínica. Si yo me muevo acá, por ejemplo, digamos que si yo aquí, a un 36% de la población, ¿verdad? Del total de la población, ahí debería haber estado abarcado en el modelo ideal todas las virgínicas, vean aquí 100%, pero según el modelo me detecta un 87%, ¿ok? Según el modelo con esta predicción. Si yo me muevo más para acá, vean qué interesante, ¿verdad? Entonces ya acá con un 47% de la población, digamos, revisada, digámoslo así, obviamente ya tienen que estar todas las virgínicas, el modelo detecta 93%, pero la probabilidad baja a un 2.86, quiere decir que es menos, ya con esta población, digamos, revisada, únicamente con una probabilidad del 3% o mayor al 3%, ya indica que está bien clasificada como virgínica. ¿Okay? No sé si esta parte queda clara. Esta es la probabilidad mínima que debe tener un elemento para ser considerada, en este caso, clasificada correctamente como virgínica. ¿Okay? Entre más alta la probabilidad, es más estricto, ¿verdad? Uno es siendo más estricto, entre menor la probabilidad, uno es menos estricto con respecto a la clasificación. ¿Okay? Adicionalmente, uno puede, digamos, tal y como lo vimos en la parte de scorecards, del análisis de tablas, uno puede hacer ¿cómo se llama? Un gráfico de profit, un poquito ahí como para definir umbrales, que es eso que está acá, y acá donde dice profit chart, voy a hacer clic de nuevo, que dice profit chart, esto me va a abrir esta ventanita, y no sé si recuerdan, digamos, acá la parte de costos y de revenue, ¿ok? Entonces, por ejemplo, acá, esto simplemente es como para hacer una simulación, para cierta cantidad de individuos, que ustedes pueden definir, digamos, ahí, que es, digamos, 10.000 flores, 10.000 flores, con un costo fijo, qué sé yo, que van a enviar a una campaña de marketing en función de las flores, qué sé yo, estoy inventando, que tiene un costo fijo de, qué sé yo, de 2.000, ¿ok? Y cada individuo, digamos, tiene un costo asociado de 5, qué sé yo, dólares y un ingreso de 10, ¿ok? Entonces, si ustedes hacen eso, por ejemplo, aquello que indica, digamos, que el profit máximo se alcanza con un 37.78 de la población en función de esos costos y revenues, ¿ok? Si ustedes cambian eso, ¿ok? Por ejemplo, que el costo sea que el costo no que sea cero, por ejemplo, y quiere decir que si yo clasifico un mal individuo, digamos, básicamente no tiene ningún costo, vean cómo se muestra esto, ¿ok? Entonces, básicamente el máximo se alcanza cuando uno básicamente ha cubierto toda la población, ¿ok? Si el costo fuera muy alto, ¿verdad? Más que el revenue, ¿verdad? Entonces uno está castigando mucho a los más clasificados. Entonces básicamente ya entre menos clasifique, pues tiene mayor profit. De hecho va a empezar perdiendo, ¿verdad? Porque tiene un costo inicial fijo, que es este que está acá. Entonces básicamente eso es la parte como para definir, digamos, en este caso, qué porcentaje de la población yo quiero, digamos, analizar para tener una ganancia máxima. ¿Ok? Pero bueno, son parámetros en función, obviamente, del problema específico que uno quisiera atacar. Pero es otra forma de visualizar también el modelo. No la precisión del modelo, simplemente para definir, digamos, acá como thresholds o límites, ¿ok? Ok, esta parte de matriz de clasificación o de confusión ya también la conocen y es muy sencillo de interpretar, ¿ok? Básicamente, acá en las filas tengo mis predicciones. Esto no lo puedo hacer más grande, pero bueno. Tengo mis predicciones y en las columnas tengo los valores actual values, o sea, los valores reales. Entonces, por ejemplo, yo tenía en la muestra test 16
setosas, 12 las clasificó bien y 4 las clasificó como versicolor. Yo tenía 14 versicolores, 11 las clasificó bien y 3 las puso como virgínicas. Y virgínicas había 15 virgínicas, una la clasificó como versicolor y 14 la clasificó como virgínica. Entonces, con esta matriz de confusión, ustedes pueden crear los índices, ¿verdad?, de acierto, que ya habíamos visto. Entonces, pueden ver qué tan bueno es su método y pueden comparar métodos entre sí. ¿De acuerdo? ¿Dudas por ahí? Ahorita vamos a hacer otro método, en este caso de segmentación, para que vean cómo se ven estos gráficos y estas matrices. Y la última opción que quería mostrarles acá es para hacer predicciones como tales, ¿ok? Entonces vean qué sencillo. En la parte que dice Mining Model Prediction, hay, digamos, dos opciones o dos partes, dos secciones. Uno es el modelo que yo quiero utilizar para predecir. En este caso tengo únicamente los árboles y entonces es lo único que tengo disponible. Y después, ¿cuál es la tabla que voy a utilizar para hacer la predicción? En este caso, acá donde dice Select Case Table, voy a utilizar la misma base de datos de Iris. Vean que ustedes pueden cambiar la caldera source y obviamente pueden utilizar otra tabla. Si ustedes tuvieran nuevos datos, por ejemplo, en la tarea que ustedes van a aprender con la tabla de aprendizaje y van a hacer test con la tabla de crédito, en este caso de selección e input van a utilizar la parte de test. ¿Ok? En este caso voy a simular los datos utilizando la misma tabla, ¿verdad? Simplemente para ejemplificarles cómo se hacen las predicciones. Voy a hacer clic acá donde dice Iris. Hago clic en OK. Y ya me aparece los datos de entrada. Aquí automáticamente estas relaciones las hizo uno a uno porque se llaman igual. Si no se llamaran igual, pues simplemente hay que hacer las relaciones aquí un poquillo, ¿verdad? Arrastrarlo para saber a cuál está conectado, ¿verdad? Pero como se llaman iguales, es automático. No sé si me explico. Por ejemplo, acá el S largo. Si fueran otros nombres, ustedes aquí lo arrastran con el cursor, apretan el clic izquierdo del mouse, del ratón, y lo arrojan sobre la que corresponda. ¿Ok? Entonces, vean, ya que tengo mi modelo, mi tabla de entradas, y lo que quiero ver es básicamente qué tan buena es la predicción. Entonces, por ejemplo, para cada flor, voy a arrastrar acá el ID, simplemente lo estoy arrastrando, ¿ok? Y lo tiro acá donde dice source, ¿ok? Yo puedo cambiarle acá un alias, puedo ponerle acá llave. Haz un ejemplo, ¿verdad? Y además de eso, quiero mostrar el tipo real, digamos, de esa flor, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, acá sería tipo real. Y quiero ver cuál es el pronóstico. Entonces, acá del modelo, arrastro el tipo. Y ven que tiene esa flechilla acá, porque esta es una variable tipo output de predict. Entonces, acá lo arrastro tipo y, por ejemplo, acá digo pronóstico. Pronóstico. ¿Okay? Y simplemente acá en esta opción le hacen clic y acá están los resultados. ¿Okay? Entonces vean, y estos resultados de hecho los pueden guardar en otra base de datos, etcétera, como para hacer más análisis. O los pueden llevar a Excel, como quieran. ¿Okay? Okay. Entonces vean, acá está la idea de la flor, acá está el tipo real y acá está el pronóstico. Entonces ustedes pueden, si lo llevan a Excel o lo insertan en una tabla, etcétera, pueden comparar los resultados. Y acá, por ejemplo, esta está mal clasificada, era setosa, la clasificó como versicolor, etc. Entonces acá así se hacen las predicciones, es muy sencillo. Para devolverse, hacen clic de nuevo en este botoncillo de Switch to Query Result View. Una parte que quería mostrarles es la parte de scripts. Si ustedes quieren ver el DMX que se está ejecutando por debajo, simplemente en esta sección acá hacen clic derecho y hacen clic en Query. Y acá va a aparecer el detalle de DMX que uno ejecuta para crear esa predicción. Entonces vean, voy a llevarme esto, voy a copiarlo y voy a ir a la Management Studio y voy a crear un nuevo DMX. Voy a pegarlo acá y bueno, voy a seleccionar mi base de datos, que en este era, creo que era base de datos nueva, ¿verdad? Nueva base de datos, sí, creo que era esa. Bueno, de hecho aquí está, ven, nueva base de datos y acá están mis modelos que yo hice. ¿Okay? Entonces acá está la sintaxis
voy a seleccionar estos atributos, ok, de este modelo. Y acá básicamente estoy definiendo un Open Query. Ven que estoy utilizando acá un Data Source de esta tabla de datos. ¿Okay? Y acá están las relaciones que les decía para definir, asociar los atributos del modelo contra los atributos de entrada. Si ustedes le van a ejecutar a esto, aquí aparece el mismo resultado. ¿Okay? Entonces vean, acá ustedes ya pueden, digamos, si quieren hacer más cosas con DMX, lo pueden hacer utilizando esta opción. ¿De acuerdo? No sé si alguien tiene alguna duda por ahí. Consulta. Que si no hay comentarios, voy a continuar aquí un poquito más rápido. Ya para terminar la sesión de hoy, voy a ver el método el modelo de clustering, que ya lo vimos un poquito con DMX, por eso voy a ir un poquito más rápido, pero voy a hacerlo con la herramienta. ¿Ok? Entonces, bueno, acá en la presentación van a ver los pasos de nuevo. La parte de clustering, ya ustedes, por ejemplo, vieron algunos métodos, por ejemplo, en el curso de métodos descriptivos, por ejemplo, K-means, entre otros, clasificación jerárquica. Aquí van a ver que hay ciertos algoritmos implementados en el algoritmo de Microsoft de clustering, entre ellos K-means, que ustedes lo conocen. Vamos a hacer este y vamos a agregarlo a la estructura de minería de datos que ya tenemos por ahí. En la presentación están los pasos, pero igual voy a mencionarles algunos de los parámetros para que los conozcan. Entre ellos el método. En el algoritmo en el método de Microsoft hay varios algoritmos implementados. Hay métodos como el K-means y hay otros métodos donde uno puede tener intersección entre los clústeres, que Waldemar también mencionó un poco sobre eso, para no tener clústeres disjuntos. Uno puede también hacer eso, y el método asocia una probabilidad al elemento de pertenecer a uno u otro clúster. Eso se puede determinar. ¿Ok? Uno también puede definir la cantidad de clústeres, esta variable cluster count, para segmentar la población de datos de casos o individuos. Es otro de los parámetros. De nuevo, la misma cantidad, por ejemplo, de casos por grupo, si uno quisiera tener eso como parámetro. La cantidad de modelos a ejecutar en el caso de los métodos que tienen intersección entre los clústeres, entre otros. ¿Ok? No voy a detallar todos los atributos, pero son varios atributos que uno puede definir. También, por ejemplo, la cantidad máxima de estados que puede tener un atributo, uno puede definirlo como máximo, y los otros que tienen menos relevancia, el método los agrupa en una última categoría. Entonces, este también es útil, digamos, en el caso de aquellas variables cualitativas que tengan muchos estados y algunos de ellos no sean muy relevantes, uno puede definir un máximo, ¿ok? Para quitarle un poquito de ruido al método, ¿ok? Son algunos de los parámetros que pueden ustedes utilizar. Obviamente la parte del método impacta mucho, y evidentemente la cantidad de grupos, ¿ok? Eso incide mucho, pues, en la segmentación final. Voy al método, perdón, a la herramienta, a mostrarles cómo se agrega ese modelo y cómo se ven los resultados y cómo se parametrizan. Entonces, de nuevo, voy a ir a la parte de modelos, voy a agregar acá un modelo minería, y voy a ponerle acá de nuevo iris, de hecho voy a ponerle iris K-means, porque voy a utilizar un K-means, y aquí voy a utilizar voy a utilizar clustering, hago clic en OK, y aquí voy, digamos, a usar un poquito de la herramienta, y voy a tratar, digamos, de hacer predicción con clustering, que ya ustedes saben que no se hace predicción con clustering. Clustering es únicamente para hacer segmentación y encontrar grupos, pero lo voy a hacer únicamente para ejemplificar acá la herramienta con dos modelos. En este caso, todas mis variables son input, excepto el tipo. El tipo, de hecho, quiero no tomarlo en cuenta, ¿verdad? Para que la segmentación únicamente le haga con los atributos de pétalo y sépalo. Entonces, vean, el tipo voy a especificar que únicamente es predict only, ¿ok? Entonces, ¿qué es este predict only? Básicamente, el modelo no va a utilizar este atributo y tipo, ¿verdad? Únicamente lo voy a utilizar para despliegue y comparar resultados y interpretar grupos, ¿ok? Únicamente eso es para interpretación, en el caso de clustering, ¿ok? Únicamente interpretación. Realmente este predict only, obviamente usted sabe que el clustering no es para hacer predicción, ¿ok? Entonces voy a configurar acá un poquito los parámetros.
Aquí estoy yendo un poquito más rápido porque ya vimos esta parte cómo hacerlo. Voy aquí a jugar un poquillo sucio porque ya sé que hay 3 grupos, ¿verdad? 3 tipos de flores, entonces voy a poner acá 3 grupos, únicamente 3 clusters. Y acá donde dice el método de clustering, voy a especificar k-means. ¿Ok? Este es el k-means número 4. ¿Ok? Aquí están los demás parámetros que pueden ustedes revisar en detalle. Voy a hacer clic en OK. Voy a reprocesar todo. Vamos a reprocesar todo esto. Vamos a darle a procesar. Vamos a darle a ejecutar. Ok, listo. Ya está ejecutado el modelo y ahora voy a ver los resultados. Entonces voy a ir aquí al visualizador. Ok, entonces vean, acá donde dice modelo de minería, ahora aparecen 2 opciones, árbol y k-means. Entonces si hago clic en k-means, esto va a cambiar y lo que se va a ver es este tipo de diagrama, ok, donde se muestran 3 grupos, obviamente porque yo definí que eran 3 grupos. Y ustedes pueden ver acá un poquito y ver ¿cómo se llama? Ver el detalle o la composición de cada grupo. Por ejemplo, el tipo es el que me interesa. Entonces vean, el tipo únicamente es un atributo tipo, en este caso no se toma en cuenta para el análisis, para el método, y lo voy a utilizar únicamente para comparar los resultados e interpretar los resultados. Entonces vean, el tipo, si yo especifico cetosa, se marca aquí este clúster 2 y básicamente es lo que indica es que el clúster 2 son de las variables o de las flores que son cetosas. O eso es lo que encontró ese clúster, ¿verdad? Si yo selecciono acá, por ejemplo, versicolor, hay un poquito de intersección entre clúster 1 y clúster 3, pero básicamente la mayoría están enfocadas en clúster 1. Y las virgínicas, clúster 3, pero algunas pocas en clúster 1. Ven que está acá un poquito sombreado. ¿Ok? Entonces, es una forma de ver el resultado. Hay varias opciones más para interpretar los clusters. Acá donde dice Profiles o Cluster Profiles, esta opción es útil también para ver qué es lo que identifica más a cada uno de los clusters. Por ejemplo, el cluster 3, donde hay más virgínicas, y acá uno puede interpretar un poquito acá qué es lo que describe las virgínicas. Por ejemplo, el ancho del pétalo es más alto en este tipo de flor, igual que el largo. Parece que son como las que tienen pétalos más largos, ¿verdad? Y grandes. Mientras que el clúster 2 de las cetosas, que son estas verdes, por el contrario, son más pequeños. Los pétalos, ¿ven? Entonces acá uno puede interpretar un poquito los resultados en función de este gráfico. Hay otras ¿cómo se llama? Otras opciones para ver el detalle de cada uno de los clústeres. Okay, entonces, por ejemplo, acá ustedes pueden comparar un poquito los clústeres y ver un poquito qué es lo que describe a los clústeres con respecto al complemento, en este caso, el resto de clústeres. Okay, entonces, por ejemplo, acá, clúster 2, por ejemplo, clúster, vemos acá, clúster 2 contra clúster 3, que son muy distintas en cuanto al pétalo. Okay, entonces, acá en las características, pero acá en discrimination, pueden poner clúster 2 y clúster 3. Entonces, evidentemente acá el pétalo, ¿verdad? El largo y el ancho, ven que describe muy bien los del cluster 2, y mientras que es el inverso para los del cluster 3. Entonces, con esto ustedes se pueden comparar y ver qué es lo que describe cada uno de los clústeres. ¿Ok? De acuerdo. Es un poquito acá de interpretación de los clústeres. Quiero también ver de nuevo la parte de la precesión. Y ven que ahora ya me aparecen los 2 modelos. Entonces, si bien si bien k-means no es para hacer predicción, voy a usar un poquito de la herramienta y voy a tratar de predecir, digámoslo así, a los versicolores o a los virgínicos, digámoslo así, pero viendo los 2 métodos para que vean cómo se ve, únicamente para que vean cómo se ve. ¿Okay? Recuerden que este enfoque es únicamente un enfoque binario, predicción contra el resto. Entonces, si ven acá el leaf chart, aquí ustedes pueden, digamos, comparar los métodos. En caso que sean métodos de predicción, ¿verdad? Ustedes pueden ver qué método es mejor, ¿verdad? En este caso, nada más para amplificar, hice clustering y árbol de decisión.
y ustedes pueden comparar aquí un poquito cuál método es mejor, dependiendo un poquito de cuánta población quieran revisar y demás. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, acá este es de árbol de decisión, dependiendo de dónde esté posicionado, pues es mejor la predicción. ¿Okay? En general están similares, pero de nuevo, no tiene mucho sentido comparar el clustering con árbol de decisión. Únicamente lo que quiero mostrarles es cómo comparar métodos en este caso. ¿Okay? Y la parte de matriz de clasificación obviamente también funciona igual. En este caso, según los clusters, ¿verdad? Para K-means, esta variable de tipo únicamente está siendo usada para, digamos, interpretar un poquito los resultados. Por ejemplo, las cetosas, todas las cetosas están en un clúster. Esta sería la interpretación, ¿verdad? No es predicción, sino todas las cetosas están en un clúster. Todas las versicolores están en un clúster, mientras que las virgínicas están en 2 clústeres. ¿Ven? Aquí no sería más de predicción, sino únicamente de dónde están los individuos, ¿verdad? ¿Ok? Y acá está el resultado que ya hemos visto con la parte de árbol de decisión. ¿Ok? Ustedes pueden, por ejemplo, crear otro método de árbol de decisión con otros parámetros y compararlos, y también pueden hacer cross-validation. ¿Ok? De acuerdo, no sé si alguien tiene alguna consulta adicional sobre eso. La parte de interpretación también está ahí un poquillo, ¿verdad? En la presentación. Lo mismo que vimos ahora de los profiles de los clusters. ¿Ok? Y la parte de la matriz de clasificación. Y la parte de predicción, pues es equivalente indistintamente del método. ¿Ok? Y ustedes pueden agregar más clusters. Por ejemplo, ahí en la presentación está Bayes, no voy a detallar. Lo único que tienen que tener cuidado es un poquito con el tipo de datos de cada uno de los métodos. Si hay métodos que únicamente funcionan con valores cualitativos o continuos, ¿verdad? Entonces esa parte tienen que tener cuidado en la tarea. Por favor, revisen los tipos de los datos para que vean qué atributo pueden aplicar. No sé si alguien tiene alguna consulta o pregunta, comentario de lo que vimos hoy. Si no, para mostrarles rápidamente la tarea. Y porque hay un punto, digamos, que quiero resaltar para que no me pase de las otras clases. Un segundito para mostrarles la tarea número 3. La clase 3 ya hoy va a estar habilitada. Creo que todavía está deshabilitada hoy, pero va a estar habilitada. En la tarea número 3, básicamente lo que tienen que hacer son crear algunos modelos. Utilizando en este caso el Visual Studio o el SQL Server Data Tools, que es la misma cosa, ¿verdad? Pero en este caso utilizando otros archivos. En este caso es una muestra de crédito que ya ustedes también la conocen y la utilizaron en los métodos, en el curso de métodos predictivos. Y básicamente son unos datos que identifican buenos o malos pagadores de crédito. Recuerden, acá es importante, quiero resaltar esto, las variables que están en ese archivo son variables ya discretizadas, ¿okay? Son variables ya discretas. Si ustedes ven números ahí, ¿verdad? O sea, dice 1, 2, 3, 4, pero ya eso está discretizado, o sea, son variables discretas. Entonces, cuando están definiendo la estructura de minería de datos, ¿okay? Tienen que definirlas como variables discretas. Eso tiene un alto impacto en el resultado de los métodos, ¿ok? Repito, son variables discretas, ¿ok? Entonces, básicamente acá lo que dice son qué métodos tienen que crear. Por ejemplo, aquí 2 árboles de decisión y un clustering y uno bayesiano. Y también tienen que crear una estructura y un modelo a partir de los datos que ustedes obtuvieron en la clase, perdón, la tarea número 2. Es la parte 1, crear los métodos, crear las estructuras y crear los modelos. Y en la parte 2 básicamente es interpretar los resultados y generar algunas predicciones con un archivo que se llama muestra test crédito. ¿Okay? Entonces tienen que generar los métodos con el archivo de aprendizaje. Obviamente la estructura de minería tienen que hacerla con 0% para test. ¿Okay?
bueno, pueden hacerla con un porcentaje para test para ver qué tan bueno es su modelo, y una vez que ya tengan el modelo listo, lo reconstruyen con el total de la población, y la parte de test aplican ese modelo. ¿Ok? Son varios modelitos que tienen que construir utilizando el SQL Server Data Tools, pero lo que quiero resaltar es el tipo de variables que están en ese archivo. Los tipos de los atributos son discretos. ¿Ok? No sé si alguien tiene alguna consulta, duda o comentario de la clase hoy o de las clases anteriores. Bueno, si no hay comentarios, de nuevo ahí está el foro disponible. Por favor, a los que hayan tenido problemas con esta parte de Data Sources, de DMX, pues revísenlo de nuevo con lo que vimos hoy. Si aún así tuvieran problemas, ahí podemos darle alguna solución adicional. Y pues tienen tiempo esta semana para completar esa tarea a aquellos que hayan tenido algún problemilla. Igual está el foro disponible como siempre, para que puedan poner sus inquietudes, sus dudas, sus comentarios, y podemos revisarlo ahí cuanto antes sea posible. Lo vamos a estar dándole alguna respuesta. Pues eso sería todo por el día de hoy entonces. Si no hay comentarios o preguntas, pues muchas gracias a todos por la participación. Hubo preguntas muy, muy útiles, y pues nos estaremos viendo entonces la próxima semana para ya estar finalizando este tema de modelos de minería de datos con SQL Server, y vamos a estar viendo algunos métodos adicionales y utilizando tanto esa herramienta como directamente Excel, que es tal vez un poquito más fácil de usar. De nuevo, buenas noches a todos, nos estamos viendo, y pues ahí va a estar el foro disponible para sus inquietudes. Que pasen muy buenas noches y nos vemos la próxima semana. Que la pasen bien. Buenas noches a todos.